Nos encontramos con la profesora Rosmar Brito, jefa del Departamento de Lengua y Literatura del Instituto Rafael Alberto Escobar Lara, y vamos a conversar con ella brevemente sobre el tópico de la discriminación y su relación con el contexto educativo venezolano. Entonces, profesora, ante todo, bueno, bienvenida y díganos, según su opinión, ¿cómo relaciona entonces este tópico de la discriminación con la realidad educativa de nuestro país? Bien, en todo caso debemos entender qué es discriminación. Discriminar apunta a dar un trato diferente, como excluyente, como negativo a uno o más individuos producto de una circunstancia específica que puede ser étnica, puede ser religiosa, puede ser sexual, puede entrañar un factor económico. Entonces, en el caso del contexto educativo venezolano, yo diría que quizás el menos común es el étnico, ¿no? Producto de una sociedad como la nuestra, que es fundamentalmente híbrida. Ahora bien, si se da por cualquiera de los otros motivos, económico, religioso o en todo caso sexual, producto de lo que son las conductas que se desmarcan de lo tradicionalmente atribuido a masculino o femenino, por ejemplo, se pueden estar propiciando conductas en las que se dé un trato inadecuado a la persona, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Yo creo que el sistema escolar es ideal para canalizar conductas que impliquen respeto, tolerancia hacia las diferencias individuales, porque todos somos diferentes. Entonces siempre podemos ser objeto de una discriminación de acuerdo con un determinado grupo. Por ejemplo, piensen en un colegio que sea privado, que tenga niños que tienen uso en tecnologías de punta o algo, frente a una criatura que está becada y que a lo mejor no tiene acceso a ciertas cosas. Bueno, entonces eso hace que de repente no se ha incorporado a un grupo de manera conveniente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que el docente ahí tiene que ser muy hábil primero para darse cuenta si esas conductas son conscientes o inconscientes y en función de eso actuar en consecuencia. Lo que no puede ser el docente es indiferente, porque independientemente de el saber, es decir, como en nuestro caso lengua y literatura o matemática o química, nosotros formamos personas y formamos ciudadanos que deben en todo caso siempre actuar con coherencia, y la idea no es excluir, sino incluir y saber respetar. Entonces, claro, desde nuestra área se presta para incluso los mismos contenidos ponerlos al servicio de esa formación, para desarrollar, primero para comprender y luego producir discursos coherentes, y coherentes no solo en términos formales exteriores, sino al interior de la persona también, ¿no? Que sepa desde la edad más temprana posible que el otro merece respeto, consideración, que siempre tiene un lugar dentro del grupo social. Entonces, yo creo que depende de la conciencia que el docente percibe en sus estudiantes, puede propiciar, bien mediante los mismos contenidos de las asignaturas o bien propiciando con ellos comunicaciones expeditas donde se utilice un lenguaje claro, donde haya honestidad, donde haya un manejo preciso de la información, porque también es peligrosísimo que un docente se ponga a hablar de algo que no sabe, o que, por ejemplo, puede estar hablando desde sus propios prejuicios. Puede herir susceptibilidades. Por supuesto, puede herir susceptibilidades, pero también puede dar un trato erróneo, porque de repente no sabe dilucidar dónde se está produciendo el problema, y en ese sentido puede agravar una situación antes de resolverla, ¿no? Entonces yo creo que el llamado, sobre todo en las sociedades contemporáneas, es a respetar al otro, porque no se trata de si nos gusta o no nos gusta, se trata de que cada quien ocupa un lugar en el mundo y tiene derecho a ejercerlo. Reconocernos en la diversidad. Reconocernos en la diversidad, que además es mucho más entretenida que la uniformidad.
Nos encontramos con Liana Blanco, estudiante del 8º semestre de Lengua y Literatura en el Instituto Pedagógico Maracay, quien nos va a dar sus opiniones sobre lo que es el argumento de la película Escritores de la Libertad y la relación que tiene el enfoque pedagógico que se da en esa película con el contexto educativo venezolano. Entonces, bueno, Liana, bienvenida. Dinos en primer momento, Liana, habiendo visto la película Escritores de la Libertad, ¿cuál es esa importancia o esa relación que se puede establecer de la película con el contexto educativo venezolano? Bueno, yo considero que la película tuvo bastante relieve y claro, se ve inmersa porque la película plantea un problema más que todo social, en el cual sus estudiantes luchan día a día con las situaciones cotidianas que normalmente pasan en su casa, lo que no es muy distinto a lo que está pasando hoy en día en Venezuela, que muchos estudiantes o muchas personas abandonan la carrera debido a las tantas complicaciones que se han incrementado durante este periodo, y eso rinde o en su efecto disminuye mucho lo que es la calidad de las personas que se forman para atribuir ese aporte a la sociedad. Es decir, por lo menos en la película se ve que la profesora lucha con aspectos como vendría siendo el racismo, vendría siendo también el vandalismo y hasta la misma rebeldía juvenil. En el caso venezolano viene siendo lo que es la situación como tal del país, que uno está más, tiene más interés en buscar no precisamente sus intereses, que vendría siendo lo que es el sustento diario, quizás las 3 comidas, y claro, tener como esa disposición de dinero que le puede utilizar para otras cosas. Aquí normalmente lo que se ve en este contexto como tal, para concluir, vendría siendo la déficit de matrícula o déficit de estudiante que se ve cada día en el aula, por las mismas situaciones que ocurren en tu casa. Y de las estrategias que utilizó la profesora protagonista, ¿no?, de la película, ¿con cuál de ellas te quedas o crees tú que es más apropiada, más creativa para utilizarla también en este contexto venezolano? Porque ella utiliza varias estrategias para llegarles, ¿no?, para introducirse y ganarse la confianza de ellos. ¿Cuál crees tú que fue la que, a tu criterio personal, es más creativa y se puede aplicar? Bueno, yo considero que una de las estrategias que me gustó que la profesora utilizara en ese momento era la descripción o la elaboración de un diario donde los estudiantes plasmaban lo que les pasaba cada día de su vida. Ellos, mediante escribían, se daban cuenta que era como una especie de desahogo, porque no era fácil decirle a otras personas lo que les estaba ocurriendo debido a la misma situación de vida que ellos tenían, porque algunos estaban inmersos en lo que era estar en bandas delictivas, como decir, esos amigos malos con los que no debemos estar. Y claro, no todo el mundo podía airarle lo que es sus problemas, porque dependía mucho de lo que era la estabilidad de su vida. Entonces ella luchó contra esto y realizó esta didáctica de manera que ellos podrían plasmar sus emociones para evitar que se ahogaran en su propia depresión, y bueno, con el fin de que ellos también avanzaran, no solamente emocionalmente, sino académicamente, porque ellos estaban concentrados en realizar como una especie de superación, y mediante ellos escribían se daban cuenta que mediante se desahogaban se podían concentrar más en lo que eran sus obligaciones escolares. Entonces, claro, también era otra cosa que la profesora les motivaba a seguir, a terminar la meta, a cumplir con el curso, y que les llamara la atención que cada uno de estos estudiantes pudiera terminar lo que viene siendo la preparatoria y continuar sus estudios universitarios para crear lo que es profesionales que puedan comprender o puedan darle ese aporte que tanto necesita la sociedad últimamente. Gracias. Bueno, la película Escritores de la Libertad me parece una obra cinematográfica muy interesante que plantea un problema que no solamente ocurre o se da en las aulas de Norteamérica, como es la discriminación racial, sino que también puede darse, aunque no lo creamos, en otros lugares del mundo, incluso por supuesto el contexto venezolano, educativo venezolano. Y lo plantea, bueno, desde una perspectiva bastante creativa, bastante interesante, ya que nos muestra un aula dividida, un aula en la cual por un lado están los negros, por otro lado están los asiáticos, por otro lado los blancos, y la profesora ante ese escenario busca las técnicas o los métodos para, bueno, ganarse la confianza de esos alumnos y hacerles ver que esas discriminaciones no tienen realmente sentido y que no le van a traer ningún provecho.
Y creo que en ese sentido ella utiliza estrategias muy creativas, buscando hacerles ver que son más las cosas que tienen en común que las cosas que nos diferencian. Eso para mí fue clave, sobre todo cuando estableció la línea y le empezó a hacer preguntas sobre que, bueno, si quién de ellos había sufrido la muerte de un ser querido y demás preguntas, en los cuales ellos pudieron ver que eran muchas más las cosas que tenían en común que las cosas que los diferenciaban. Y también me pareció muy apropiado el relacionar el tema de la discriminación con el Holocausto, ya que si hay un acontecimiento que de alguna manera refleja lo ilógico y lo inhumano de esto de la discriminación, es la matanza que se produjo por parte de los nazis a los judíos, que aproximadamente 6 millones de judíos murieron, ¿no?, en esos años. Entonces ese acto inhumano del Holocausto realmente era el ideal para relacionarlo con el contexto de esa aula de clase y así hacerles ver que tenían que cambiar, ¿no?, que tenían que producirse cambios en ellos, en la parte actitudinal, para realmente sacarle provecho a todo el potencial que ellos tenían como jóvenes, como estudiantes.